Muy bien, vamos a hacer acá un compacto de la función cuadrática, de lo que nosotros deberíamos saber para poder graficar una función cuadrática, escribirla en sus distintas formas, saber la naturaleza de sus raíces a través del discriminante, encontrar sus puntos notables haciendo los cálculos correspondientes. Entonces, nosotros tenemos una función cuadrática, lo que tenemos que saber es escribir sus formas, su forma polinómica, su forma canónica, su forma factorizada. Estas funciones tienen sus formas de escribir, es decir, la polinómica es y igual a x cuadrado más bx más c, en donde x e y son sus variables, x es la variable independiente, y es la variable dependiente. Esa es su forma polinómica. Su forma canónica es y igual a por x menos x vértice al cuadrado más y vértice. Esta es su forma canónica. Esta x del vértice, esta y del vértice, son las que me están indicando estas coordenadas en su forma canónica. En x se desplazó tanto, en y se desplazó tanto. Este a es el coeficiente principal, el que me va a indicar si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Cuando es positivo van hacia arriba, cuando es negativo van hacia abajo las ramas. La forma factorizada me indica las raíces a simple vista, es x menos x1 por x menos x2. Es decir, ¿qué tiene que ver esta forma? Son las que uno puede leer a simple vista. Si uno tiene en forma canónica, lo que me está dando a simple vista son las coordenadas de sus raíces, la expresión esa. Si yo la tengo en forma factorizada, esto lee hacia arriba siempre. Si yo la tengo en forma factorizada, lo que me está dando a simple vista son sus raíces, x1 y x2. Y si la tengo en forma polinómica, la forma polinómica me da el a como todos, es decir, el coeficiente principal siempre debe estar. Si no hay nada, hay un 1. Y esta lo que me da además es la ordenada al origen. C es el valor es la coordenada del vértice que corta al eje Y. Por eso que siempre su coordenada, siempre cuando uno está la ordenada al origen, en coordenadas va a ser 0 para la X, menos 15 en este ejemplo para la Y. Esa es la ordenada al origen con sus coordenadas. Y las raíces, siempre la coordenada de Y va a ser el 0, porque están justo en el eje X, donde hay una recta de ecuación X igual, Y igual a 0. Entonces, cuando la Y es 0, la X es 3. Cuando la X es menos 5, la Y es 0. Ese es el punto. Por eso que los puntos que representan las raíces son siempre la raíz y 0, la raíz y 0. Y la ordenada al origen, 0, la coordenada de X, y C, que es la ordenada al origen, que es lo que decíamos acá. Bien, estas son sus formas. El discriminante es lo que me indica si la parábola va a tener solución, si va a tener una solución, si va a tener infinita solución, si va a tener una, ninguna, ¿sí? O muchas soluciones. Cuando el discriminante es mayor que 0, la parábola significa, no, acá no va a tener muchas porque una cuadrática como máximo va a tener 2. Cuando el discriminante es mayor a 0, lo que significa que la parábola va a cortar en 2 lugares al eje X, va a haber 2 soluciones. Cuando el discriminante es menor a 0, la parábola lo que me indica es que la función no tiene, ¿sí?, raíces. Eso es lo que me indica el discriminante, que esto no va a cortar al eje X nunca, cuando el discriminante me dé 0, me dé menor que 0, perdón. Y cuando es igual a 0, es porque esto lo va a cortar en un solo punto del eje X, va a cortar al eje X. Todo esto lo vamos a ver detalladamente. Los puntos notables dijimos que eran las raíces, el vértice y la ordenada al origen. Acá hay un ejemplo, x cuadrado más 2x menos 5. Se encontraron las raíces 3 y menos 5. 3, este es el 0, 3 para acá, menos 5 para acá. Luego el vértice es menos 1 y menos 16. La coordenada del vértice en x es menos 1. Ese es el eje de simetría, se escribe como x igual a menos 1, eje de simetría. Y la coordenada del vértice en Y me dio menos 16, es donde corta
al eje de simetría, ahí se determina el punto que es el vértice. Este punto se escribe menos 1, menos 16, como punto. Este punto, este también es un punto. Yo me desplacé una unidad para acá. Si estaba en menos 1, una unidad más es menos 2. Y va a estar en menos 15 a la misma altura de la ordenada al origen, porque son puntos simétricos. Es como esto están a la misma altura. Los dos están en 0. Yo estoy entre 0 y vos en menos 5, 0. Una vez que tengo eso, trazo el eje de simetría, tengo el vértice, tengo la ordenada al origen, que cuando la x valga 0, 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 15 me va a dar menos 15. Esa es la ordenada al origen. Marco el simétrico y luego lo único que hago es recorrer estos puntos marcando una parábola. Muy bien. Ahora vamos a mostrar cómo encontrar esto, cómo encontrar las raíces, cómo encontrar el vértice, cómo encontrar el eje de simetría, qué es lo que es el discriminante. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a anotar cómo encontramos esos puntos notables nosotros. Por ejemplo, las raíces las encontramos con esta fórmula. Si tenemos una función cuadrática en forma polinómica, lo que vamos a hacer es usar esta fórmula que normalmente los alumnos la llaman Bhaskara. Es la fórmula resolvente para resolver ecuaciones de segundo grado. Lo que vamos a hacer acá es ver cómo encontramos los puntos notables de esta cuadrática. Las raíces con esto, a es el coeficiente que acompaña a la x cuadrado, b el que acompaña a la x y c es el término independiente. Entonces usamos esto, menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Muy bien. Ese b cuadrado menos 4 por a por c es igual a delta. Y esto es lo que se llama discriminante. Discriminante. Ese discriminante, como leíamos recién, puede tener tres valores. Puede ser mayor a 0, puede ser menor a 0 y puede ser igual a 0. Cuando es mayor a 0, van a haber dos soluciones. Cuando sea menor a 0, ninguna solución. No hay solución. No va a haber solución. ¿Por qué? Porque esto está dentro de una raíz cuadrada. Si yo tengo la raíz cuadrada de un número negativo, no va a tener solución esa raíz. Por lo tanto, la ecuación no va a tener solución. Y si las soluciones son los ceros, no hay ceros. No hay solución. Y cuando esto sea, estas son dos soluciones, pero distintas. Y esta, una solución. Una raíz doble se dice acá. ¿Por qué? Porque acá x1 es igual a x2 y acá x1 es distinto a x2. Esa es la diferencia. Gráficamente, como les mostré recién, acá no hay solución, entonces no hay x, por lo tanto. Eso es lo que tiene que ver con el discriminante. Gráficamente esto corta en dos puntos al eje X. Esto gráficamente lo corta en un punto. Por eso que las X van a ser iguales. Es decir, va a cortar acá. Y acá X1 va a valer lo mismo que X2. En cambio, cuando ocurra esto, la parábola la va a cortar en dos puntos distintos. Por eso que X1 es distinto de X2. Y cuando ocurra esto, que el discriminante es menor a 0, la parábola nunca va a tocar al eje X. Va a ser para arriba, para abajo, dependiendo del A, porque el A es el que me indica si va hacia arriba o hacia abajo, pero nunca va a tocar, por eso que no hay X. Eso es el discriminante. Estas son las raíces. Muy bien. ¿Qué otra cosa hay que hallar? Hay que saber hallar el vértice. ¿Cómo hallo el vértice a partir de su forma polinómica? Bueno, la coordenada del vértice en X se halla con esta fórmula, menos b sobre 2 por a. Muy bien, y la coordenada del vértice en Y se reemplaza en la función lo que te dio el b sub x. Eso es lo que hay que hacer para encontrar.
acá se suele pedir el eje de simetría, y eso se escribe como X igual a la coordenada del vértice que te dio en X. Eso es el eje de simetría. Entonces, con esta información puedo resolver y graficar, como vimos en la otra, cualquier situación. Entonces tengo que tomar el A, el B y el C, ¿sí? Como dijimos, por ejemplo, en este ejemplo, voy a dejar este ejercicio para que pruebes que estas cosas van a dar así. Esto va a ser la tarea. Me dan esta función cuadrática. Acá el A vale 1 porque es el número que acompaña a la x cuadrado. El B vale 2 porque es el número que acompaña a la x. Y el C vale menos 15 porque es el término independiente. Entonces con este A, con este B y con este C, lo vas a reemplazar acá, vas a abrir uno con más, uno con menos, ya hicimos unos ejercicios, los puedes repasar. Y vas a ver si te dan las raíces que vimos en el gráfico, que están anterior a esto. Sí, ya están los resultados, así que los puedes chequear ahí. Después vas a tomar esto, vas a decir menos b, menos 2 sobre 2 por 1. Me da menos 1, sí. Bueno, lo que me dio el menos 1, reemplazar en la función es directamente decir, bueno, vengo con el menos 1 y reemplazo en la función. ¿Ves? Reemplazo en la función que me dieron ellos. Eso es reemplazar en la función. Si la coordenada de esto te da menos 1, que lo chequeas, después vos, en vez de x, vas a poner menos 1 y de ahí te dará el menos 16, que es lo que veíamos en el gráfico. Muy bien.